Yo creo que está la vicepresidente del CARI, Carola Ramón, que nos va a decir algunas palabras, tengo entendido. Así es, bueno, muy buenas tardes. Mil disculpas por no estar en persona, pero como verán por mi voz, decidí quedarme en casa por el bien mío y de todos. Ayer entre el COAS y la bolsa de cereales perdí la voz, así que bueno, muy buenas tardes. Realmente me hubiera encantado estar en persona, como les decía. Eh, la felicito a la embajadora Bondanza por este seminario porque es un panel, el tema es importantísimo para nuestro país, para la inserción de nuestro país. Y es un tema que además hace a nuestro comercio, a nuestra producción, a la transición energética. Me gustaría hablar mucho más sobre este tema, que es un tema que me apasiona. Como verán, la verdad que no puedo decir mucho más hoy, simplemente que es un tema fundamental. Todos los que me conocen saben que es un tema que vengo siguiendo hace mucho. De hecho, en mi paso por la Cancillería, creé incluso una unidad de comercio y medio ambiente para tener todas estas regulaciones, eh, en- en- estar al tanto de la creación de todas estas regulaciones y cómo afectan nuestro comercio. También, en segundo lugar, me hubiera encantado estar, es un panel de lujo, así que con grandes expertos en estos temas. Gustavo y Agustín nos conocemos hace mucho. Eh, También me hubiera gustado estar ahí, verla a Marta, felicitarla también personalmente, su nueva designación en Malasia en breve. Eh, y por supuesto, bueno, a la embajadora Bondanza también, mi queridísima amiga Gloria, es un placer verte retomar las actividades en el CARI. Así que bueno, sin más, no los torturo más con esta voz de ultratumba que tengo y paso a escucharlos. Muchas gracias. Felicitaciones nuevamente por este seminario. Muchas gracias, Carola, por tu salud y bienvenida. Te valoramos doblemente porque estás en un momento, digamos, molesto, lo sabemos. Bueno, les anuncio a todos que Agustín Tejeda Rodríguez no puede estar con nosotros al comienzo porque lo ha citado el ministro, así que obviamente le dio preferencia, pero va a venir, por suerte era el último expositor, así que va a llegar a tiempo. Bueno, comercio y ambiente es un tema que está de moda. Últimamente todo habla de él, sobre todo porque pronto vamos a tener en vigencia las ciertas regulaciones de la Unión Europea que se dice que nos pueden perjudicar. Bueno, nosotros los que defendemos el ambiente, desde la Cumbre de la Tierra en 1992, hemos defendido la noción del desarrollo sostenible, que quiere decir que la protección ambiental no es contraria al crecimiento económico, sino que son complementarias. Y así lo defendemos y realmente tratamos de que no se desvíe ese concepto. Por lo tanto, cuando la Unión Europea, concretamente la presidenta de la Comisión, presenta el 11 de diciembre del 2019 un plan para desarrollar el Pacto Verde que tiene por objeto, digamos, es un plan estratégico que busca convertir a la Unión Europea en una sociedad justa, próspera, moderna, amigable con el ambiente y donde nadie quede atrás. ¿Cómo no vamos, por supuesto, a aplaudir esta iniciativa? Además, se dice que el objetivo es que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro y mediante un impulso a la economía, desarrollando la salud de los habitantes y su bienestar. Por supuesto que todos aplaudimos esa iniciativa y el Pacto Verde es aprobado inmediatamente por la Comisión y al mes siguiente, en enero del 2020, estamos por el Parlamento Europeo.
Y a partir de ese momento viene todo un periodo de desarrollo. Aparece la de la granja a la mesa, la economía circular, una estrategia de biodiversidad, una serie de instrumentos. Y paralelamente, por supuesto, empieza cierta preocupación de qué manera puede impactar eso en el comercio internacional. Sabemos que está bien dicho en varios instrumentos y claramente que la defensa del ambiente no debe dar lugar a medidas que entorpezcan el comercio internacional. Eso lo dijo la misma Unión Europea en una decisión que siempre estudiamos cuando hablamos del Pacto Verde, donde dice claramente eso, que no se puede convertir en restricciones al comercio internacional las medidas protectoras del ambiente. Pues bien, entonces, en este momento, ¿qué es lo que sucede? Que las medidas que se toman en consecuencia, como son el impuesto al carbono en la frontera y sobre todo también una que va a entrar próximamente, que es el que las importaciones tienen que provenir de países que no hayan deforestado después del 1 de enero del 20, entonces todo esto es lo que vamos a hablar. Tenemos 3 oradores de primer nivel y le agradezco porque ha sido Gloria Báez quien los ha contactado a Gustavo Dígaras, que es una persona que todos conocemos los diplomáticos muy bien, y lo mismo a Marta Gabrieloni, que estuvo a cargo de un departamento que se llama, porque ahora me han cambiado todos los nombres, la Unidad Especial de Comercio y Medio Ambiente, que está en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Marta se ha pasado muchos años, como 17, en todo lo que son las negociaciones sobre comercio, sobre ambiente, sobre propiedad intelectual, así que es una persona que está muy al tanto de esto. Después acaba de dejar ese cargo porque se nos va de embajador a Angola. No, el de Angola es otro. Revox se nos va a Angola. No, Marta Gabrieloni se nos va a Malasia. Así que bueno, le deseamos muchísimo éxito en su nueva función. La vamos a extrañar mucho porque es muy importante su labor. Y después lo tenemos a Gustavo Irígoras, que lo conocemos todos, por supuesto, pero igual algunas cosas por los que no tienen. Voy a decir que actualmente es el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera, pero ha sido director de negociaciones agroalimentarias, investigador principal del Grupo de Países Productores del Sur, o sea que ha sido funcionario del gobierno argentino durante 17 años como negociador internacional ante la Unión Europea, como ministro consejero agrícola, en negociaciones Mercosur, etc. La verdad que sus currículums son tan largos y ricos que yo estoy diciendo solamente algunos datos, los pueden encontrar más profusamente en otras partes. Vamos a empezar entonces por la ministra Gabrieloni, a quien escuchamos con gran interés. Gracias, María Esther. Bueno, como señalaba la embajadora en la introducción, cuando hablamos de las normas ambientales y de la Unión Europea, todo hay que marcarlo en el contexto de lo que es el Pacto Verde y obviamente la interacción que tiene esto con el sistema multilateral de comercio. Es decir, la Unión Europea con el Pacto Verde, a partir del año 2021, estableció una hoja de ruta adoptando las medidas que señalabas, sostenibilidad, financiación, que implica no solo compromiso hacia la mitigación del cambio climático, sino que también implica todo un andamiaje en los cambios en lo que es la producción y el consumo. La Unión Europea ha hecho de la sostenibilidad un pilar central en su política pública y en las políticas también de las empresas privadas, que obviamente no solo tienen impacto al interno de los Estados miembros, sino que tienen un gran impacto
en terceros países, en países exportadores, y obviamente una gran implicancia en lo que es el sistema multilateral de comercio y su vínculo con la OMC. Yo voy a hacer referencia ahí sobre todo a dos reglamentos que son los aspectos que son más desconocidos, digamos, que implican. No voy a tratar de no hacerlo tan tedioso y largo porque son técnicamente, además son reglamentos que fueron adoptados el año pasado, que están vigentes. El Reglamento Europeo de Productos Libres de Deforestación está vigente, pero su aplicación va a ser a partir del 30 de diciembre de este año. El de Mecanismo de Ajustes de Frontera, ya a partir de octubre del año pasado, es decir, estaba vigente desde mayo del año pasado, pero desde octubre del año pasado ya es aplicable en lo que es un periodo de transición y ya las empresas exportadoras tienen ciertas obligaciones respecto a las exportaciones hacia la Unión Europea. Si quieren, pasamos. Bueno, el reglamento de deforestación lo que hace básicamente es, como les decía, entró en vigencia en junio del año pasado y tiene como objetivo que toda comercialización de productos, o sea, de las importaciones en la Unión Europea y toda comercialización dentro de la Unión Europea de determinados productos que están tipificados en el anexo del reglamento, deben estar libres de deforestación y de degradación forestal. La siguiente, si quieren, va a haber, es decir, por el momento la Unión Europea califica a todos los países como de un nivel de deforestación estándar, pero cuando entre en vigencia este reglamento se va a establecer países de alto riesgo de deforestación o degradación forestal y de nivel de bajo riesgo de deforestación o degradación forestal. Y esto va a implicar que haya mayores o menores controles sobre las importaciones que se realizan. Los productos afectados son los que ven allí, son el cacao, el café, la carne de bovina, caucho, madera, el aceite, bueno, palma, el aceite de palma y la soja. Y derivados, todo eso está tipificado, como les decía, en el anexo, con las respectivas posiciones arancelarias, y uno ahí determina cuáles son los derivados alcanzados por esta reglamentación. Es decir, en ese sentido lo que hay es una prohibición de importación y de productos que no estén libres de deforestación, que no cumplan con la legislación nacional y que no estén amparados por la debida diligencia. Y ese es uno de los elementos centrales, digamos, de esta reglamentación. El siguiente, Katia. Bueno, ahí es un poquito qué constituye deforestación y qué constituye degradación forestal. Se toma allí, se dice que se toma la definición de la FAO, es un tema, digamos, controvertido, porque si bien se tiene que atener a la legislación nacional, no, es decir, cada país tiene su definición. En el caso nuestro, la ley de bosques tiene una determinada definición de lo que es deforestación, y no solo a nivel nacional, sino a nivel de cada provincia. Entonces, digamos que allí hay un elemento sobre el cual aún falta definiciones, falta un diálogo con la Unión Europea, como para que tengamos claro a qué se refiere cuando se habla de deforestación, sobre todo porque existen, ya luego, si pasamos a la siguiente, no solo, es decir, hay un deber en la debida diligencia que es brindar información de geolocalización, y allí también tenemos problemas de lo que son los mapeos y los mapas, qué tipo de mapas se va a utilizar, porque tampoco, es decir, según se determinan a nivel de expertos, los mapas que utiliza la Unión Europea no diferenciarían entre lo que son bosques naturales de bosques cultivados. Entonces ya allí, por ejemplo, tendríamos un problema. Pero bueno, son elementos que hay que definir aún dentro de la reglamentación.
no solo abarca el tema, este reglamento, cuando se hace la declaración de debida diligencia, que provenga, o sea, debe provenir el producto de un área deforestada, pero también hay otras exigencias, que es, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en materia de derechos laborales, en materia de protección del medio ambiente, normativa fiscal, corrupción, es decir, hay un montón de elementos que también entran en la autorización de la exportación de ese producto. El siguiente. Este es el elemento que les decía que es importante y es lo que determina un poco después las penalidades que existen, y es el punto donde existen los controles. Es decir, el operador, que es el importador europeo o quien comercializa los productos dentro de la Unión Europea, puede hacer una declaración de debida diligencia que se basa en la recopilación de información, donde además se le exige que haga medidas de evaluación de riesgo, y si ve que existe riesgo debe adoptar medidas de reducción de riesgo ambiental. O sea, esto impacta en quienes son los exportadores y quienes comercializan el producto. Allí están los elementos que debe tener la debida diligencia, y como les decía, uno de los elementos es la geolocalización de las parcelas, los datos del proveedor, datos de los destinatarios, los compradores. Es decir, hay que hacer todo un mecanismo de trazabilidad del producto para determinar su procedencia, su origen. En eso después, bueno, Gustavo va a comentar, supongo, porque es el persona que sabe sobre esto, que es cuál es el sistema de trazabilidad que va hasta el momento a utilizar el sistema privado. Es decir, tenemos que tener claro que la reglamentación de la Unión Europea no es una reglamentación hacia el exterior, es decir, es un reglamento que aplica a los operadores europeos y a los comerciantes europeos, pero que obviamente tiene un impacto sobre los terceros países y sobre los exportadores, que son los que tienen que darle esa información al importador en Europa. Bueno, yo creo ahí están los elementos que debe tener esa evaluación de riesgo. La Unión Europea se había anunciado que hacia mediados de este año se iba a publicar la evaluación de riesgo país de todos los países del planeta. Eso todavía no se ha realizado, creo que se ha contratado, ya es un trabajo que realiza una consultora. Según la última información que disponemos, creo que se ha contratado a esa consultora, pero no sé si hacia fin de año estaría ese informe de riesgo país. Argentina, por su parte, tiene la posibilidad de presentar como insumo, para que se lo tenga en cuenta también, su propio estudio de riesgo país, señalando zonas de mayor riesgo, de menor riesgo, como para que eso sea tenido en cuenta, ¿no? Es decir, el objetivo es que Argentina sea determinada como un país de bajo riesgo de deforestación, para evitar problemas de acceso al mercado europeo. Bueno, creo que podemos pasarlo para no ser tan técnicamente. Bueno, y luego hay todo un seguimiento, es decir, el control está en las autoridades nacionales de cada Estado miembro, no es algo que siga la Comisión. Es decir, son las autoridades aduaneras, las autoridades nacionales, quienes van a supervisar y controlar la aplicación de este reglamento, las que van a imponer sanciones, y son las que van a garantizar, como les decía, que esto se aplique y no haya violaciones a lo que dispone el reglamento. Bueno, esto es lo que les señalaba. El artículo 29 establece que se catalogarán a los países como países de alto riesgo, bajo riesgo. Esto va a determinar el nivel de exigencia que va a haber y los controles aduaneros, y hay porcentajes establecidos de cada cuántos ingresos se van a hacer controles según el país sea de alto o bajo riesgo. Pero siempre hay que tener en cuenta que la responsabilidad última es del operador, y es a él al quien, si no se cumple, no cumple con las medidas establecidas, si hay ingreso de mercancías
que violan el reglamento es quien es susceptible de multas y altas multas dentro del contexto que es aplicable, ¿no? Bueno, esta es la evaluación, creo que podemos pasarla. Bueno, aquí está el régimen de multas que van a ser proporcionales al daño ambiental, al valor de las materias primas. Incluso se establece un máximo del 4% del volumen de negocios anuales totales, o sea que son multas altísimas en caso de que no se cumpla, confiscación de productos, exclusiones, prohibiciones temporales. Así que bueno, son importantes los riesgos que corre el operador europeo al hacer una importación de países, de terceros países, ¿no? Como les decía, esto va a entrar a aplicarse el 30 de diciembre de este año. Se ha hablado de la posibilidad de que exista una postergación en la aplicación. Ha habido pedidos formales, uno de los países de América del Sur, de que se postergue la aplicación. Los ministros de Agricultura lo han pedido. Lo ha pedido también Estados Unidos, ha presentado nota a la Comisión Europea pidiendo la postergación de la aplicación. De todas maneras, lo que se prevé, no sabemos qué va a pasar, no sé, las probabilidades, ¿no? Personalmente no creo que haya muchas posibilidades de que haya una postergación de esta medida. Lo que sí establece el reglamento es que el año próximo se va a hacer una revisión del reglamento con la posibilidad de incluir nuevos ecosistemas, que incluirían praderas, humedales, turberas, y también la posibilidad de incluir nuevos productos. Y en el año 2028 se prevé que haya una revisión de todo esto, o sea, de todo el reglamento. Así que esto es un poco lo que es el reglamento que vimos, bueno, cuáles han sido los objetivos. Argentina, sobre este reglamento, el sector público ha trabajado con el sector privado, es el sector privado el que ha establecido un sistema de trazabilidad con el sistema BISEC. Y bueno, lo que hace a la Cancillería siempre es apoyar al sector privado en la difusión, en las conversaciones, en el diálogo, no solo con la Comisión Europea, sino también con el sector y poner en contacto a los sectores privados y operadores argentinos y europeos. Queremos decir que no solo en esto, está también el tema de maderas y el sector forestal, que también no está comprendido, digamos, por este sistema de trazabilidad que ya ha establecido el sector privado. El sector maderero aún está viendo cuál va a ser el sistema de certificación. Pareciera que las certificadoras tradicionales, FSC, que tienen sede en Europa, estarían adecuándose, digamos, sus certificaciones a lo que es la solicitud del reglamento. El otro reglamento al que la Unión Europea ha aprobado en vigencia el año pasado es el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, y esto se refiere al cobro de un impuesto en función de las emisiones embebidas en los productos que se importen dentro de la Unión Europea. Sí. Este reglamento tiene por objeto ir reemplazando el actual régimen de derechos de emisión, que es gratuito, es decir, una especie de cap and trade, y lo irá reemplazando progresivamente hasta que se cobre ese impuesto en frontera por el preferencial cuando un producto fuera de la Unión Europea ha generado mayores gases emitidos de efecto invernadero que el producido dentro de la Unión Europea. Entonces allí se va a pagar impuesto. De todas maneras, si por ese exceso de emisiones, digamos, la concepción dentro de los parámetros de la Unión Europea, se pagó en el país de origen, no se va a pagar ese impuesto de carbono en la Unión Europea. Estos son los sectores abarcados, son aluminio, cemento, electricidad
hidrógeno, hierro, acero, fertilizantes, es decir, son las industrias con más altos niveles de emisión de carbono, la misma de gases, perdón, efecto invernadero, la resolución, el reglamento determina qué tipo de gases están abarcados, o sea, es un reglamento bastante complejo y es un reglamento que yo diría que está más en construcción que lo que es el de deforestación, es decir, es como que, les decía, si vemos el siguiente, ya entró en vigencia, es decir, tiene distintas fases. Ya hay una fase, la primera fase es un periodo de transición que comenzó en octubre del año pasado y que termina a fines del año que viene y va a aplicarse plenamente a partir del 1 de enero del año 2026. En estos periodos de transición hay distintos tipos de obligaciones. De todas maneras, se prevé una revisión del mecanismo el año que viene. En esta fase de transición ya las empresas, por ejemplo, las empresas siderúrgicas argentinas ya han comenzado a informar a los operadores europeos sus emisiones. Hay un registro, es decir, acá hay un involucramiento mayor de la Unión Europea, porque hay un registro transitorio CBAM y va a haber un registro en donde los operadores deberán estar registrados a nivel nacional como para poder importar esos productos. Es decir, es un poco más restrictivo de lo que es el de deforestación. En todo este periodo los cálculos de las emisiones son flexibles, es decir, la industria puede declararlo, nadie lo va a ir a controlar y tampoco se paga el impuesto. Bueno, aquí es más complejo porque dentro del periodo de transición hay un periodo de semi-transición, pero vayamos al periodo definitivo que va a ser cuando se aplique esto. Es bastante complejo, es, yo diría, más controvertido por el momento que el de deforestación. Es un reglamento también menos claro en muchos aspectos, sobre todo para las industrias. Porque exige una serie de información que incluso es de carácter confidencial, y en eso hay serias preocupaciones por parte de los países exportadores. Cuando se aplique plenamente, entonces las industrias, el importador deberá declarar todas las emisiones incorporadas de gases dentro de la mercadería que importa. Ahora, lo que debe hacer el importador se hace una declaración anual, y lo que hace es anualmente comprar los derechos de emisión, y no debe excederse del 80% de esos derechos de emisión que compró a principio de año. O sea, es bastante complejo. Y luego puede vender, si hay exceso de emisión y se emiten certificados, los puede vender esos certificados o bonos de carbono, digamos. El tema es que ya en esta etapa final va a haber supervisión, va a haber verificación, y los países deberán aceptarlo, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿cuál es el rol que toca a los productores de terceros países en este mecanismo de carbono? Es que, bueno, todas las obligaciones del CBAM obviamente caen, se señala en el importador de la Unión Europea, no en el productor de terceros países, pero en definitiva es el exportador el que está obligado a proporcionar toda la información detallada sobre las emisiones en los productos, y tiene que dar acceso a todos los datos de producción en el país. Este es un mecanismo que, por lo que vemos, es más cuestionado. Es decir, si vamos al ámbito de la OMC, que es donde deberíamos hablar del sistema multilateral de comercio, uno ve tanto en el Comité de Acceso a Mercado como en el Comité de Medio Ambiente y en el de Obstáculos Técnicos al Comercio, que hay, estos temas se han incluido como preocupaciones comerciales, tanto el de reglamento de deforestación como este de carbono en frontera. Ahora, uno ve que en lo que es en el deforestación hay muchas declaraciones de carácter general,
Es decir, yo creo que como Argentina los países están tratando de adaptarse, Argentina está tratando, bueno, a través de un sistema de trazabilidad, de adaptarse y ver bueno, qué va a pasar a partir del 1 de enero. Esperemos ser un país de bajo riesgo y que el sistema de trazabilidad, por lo menos que hasta ahora, el único que tiene el sistema privado, que es el sistema BISEC, no nos produzca problemas de acceso al mercado. Este otro reglamento es un poco más controvertido sobre su compatibilidad con el sistema del OMC. Yo creo que es algo más en construcción. Ok, gracias Marta. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Gustavo Idígoras. Estuvo mucho tiempo en el gobierno, los cargos que ya les mencioné como consejero, y ahora está como presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera. Así que le vamos a pedir especialmente que él nos diga cuáles son las preocupaciones del sector privado, que deben ser bastantes, cuáles son, digamos, al mismo tiempo las miradas más optimistas sobre esto puede traer ventajas, también presentar oportunidades. ¿Cómo están manejándose en este nuevo panorama? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, embajadora, y la oportunidad de compartir con ellos el panel. Yo voy a tratar de, no tengo presentación, así que voy a hacer algunos comentarios sobre la visión empresarial, enfocándolo siempre a la visión empresarial de los sectores agroindustriales exportadores, que como ustedes saben, generamos 7 de cada 10 dólares netos de ingreso de divisas en la Argentina. El primer concepto es un concepto de los que nos explicó Marta, que naturalmente como productores y exportadores de alimentos nos genera bastante ruido. Porque en Argentina, al igual que en Mercosur, hemos nacido pensando que nuestro deber en el mundo es alimentar al mundo frente a los problemas de seguridad alimentaria. Por lo tanto, durante muchísimas décadas nos educamos de esa manera. La Cancillería ha defendido esa posición en todos los foros. Acá tenemos grandes embajadores que han estado en todos los foros internacionales defendiendo esa posición. Y ahora nos damos cuenta que la discusión de seguridad alimentaria versus inseguridad alimentaria ha perdido muchísimo espacio. Y entonces tenemos una nueva debate internacional sobre la seguridad ambiental y social como una prioridad a nivel internacional. Así que para a nivel empresarial eso nos genera claramente un nuevo desafío. ¿Cómo, si nos preparamos durante décadas para alimentar al mundo, ahora tenemos que proteger el ambiente más que cuidarnos, dedicarnos a alimentar al mundo? Entonces, ese es el primer interrogante a nivel empresarial. ¿Estamos capacitados? ¿Nos hemos preparado? ¿El mundo se ha preparado para una nueva tendencia internacional? El segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que ambiente y comercio, como dijo la embajadora, han convivido durante muchos años. Y en el sector del comercio internacional, desde hace 2 décadas que convive la temática. En lo que denominamos habitualmente estándares privados. Es decir, no lo pedía un gobierno, pero te lo pedía un supermercado. En términos prácticos era casi lo mismo, la única diferencia era, primero, que nadie te lo rechazaba en frontera, segundo, que nadie te ponía una multa, y tercero, que nadie publicaba oficialmente que habías incumplido. Era una relación contractual entre 2 personas o 2 empresas que podía fracasar comercial o económicamente, pero no tenía ningún riesgo para nadie más. Al reglamento europeo, al imponerlo como una condición obligatoria, lleva a que el que fracase queda de afuera del mercado en términos económicos. Más allá que el reglamento explique que no es así, en la práctica es así. Si yo fracaso en el intento de cumplir con la certificación obligatoria que exige el reglamento europeo, lo primero que me va a suceder es que voy a entrar en una lista negra de compradores, de vendedores. Segundo, que el valor de mercadería con el resto del mundo va a valer mucho menos. El viernes pasado tenía una call con los compradores de aceite de soja argentinos en la India, que habían ido a Brasil, estaban horrorizados, que Brasil estaba quemando el aceite comestible para ponerlo en los vehículos y en el transporte. Entonces querían ver si la Argentina
tenía la decisión de quemar o alimentar. Básicamente era la pregunta que me estaban haciendo. Le dije, quédense tranquilos, Agustín va ahora a la India para asegurarles que vamos a alimentar a la India. Pero la segunda pregunta que me hicieron fue, ¿ustedes van a entrar a Europa? No. ¿Están listos para entrar a Europa? Y digo, bueno, si no entramos a Europa, la última le venderemos más a ustedes. No, no. Si ustedes no entran a Europa, van a tener serias dificultades para vendernos nosotros. Lo tercero que pasó hace poco es que los contratos de compra de soja a China ya vienen con la cláusula libre de deforestación. Porque China naturalmente tiene productos procesados que luego ingresa en Europa. O en mercados similares de Europa que piden condiciones similares, como el caso de Reino Unido. Entonces, hay un efecto global. Y esto lo digo porque muchas veces la gente dice, bueno, y lo voy a decir diplomáticamente, que sufran la hambruna Europa, total alimentamos al resto del mundo. Es absolutamente falso en términos prácticos. Si no tenemos éxito en Europa, no vamos a poder ingresar al resto del mundo o venderemos a precios mucho más bajos. Y esto es una realidad que ya la estamos viendo. Entonces, para nosotros no es una opción, es en sí una decisión obligatoria empresarial de hacer algo. Okay. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, hay distintas opciones. Yo siempre doy el ejemplo de Alemania y no lo tomes a mal, pero puede ser que llegue a esa ESA 10 consultores alemanes que vengan con la receta mágica. Nos ha pasado muchísimas veces. Y ellos dicen, acá tengo escrito la fórmula mágica por la cual nadie te va a rechazar mercadería en Europa. Y por lo tanto, tenés que pagar tantos miles de euros para verla y conocerla, y después además te vamos a certificar. Es así como el día de hoy todavía le vendemos biodiesel a Europa. Nunca nunca permitieron que el estándar argentino fuera reconocido, reconocieron un estándar francés y un alemán. Y, no voy a decir en términos prácticos, se cartelizó el mercado de la certificación mundial. Son los únicos que lo pueden hacer y vale lo que decían ellos, decía, porque son los únicos que lo pueden hacer. Es decir, que en la práctica ya tenemos experiencia en materia de certificar en cuestiones ambientales. Pero ahí viene una temática adicional que el título me llamó la atención. Pues nosotros estamos viendo estas dos normas. Ahora, hay un set de 400 normas que van a venir en los próximos años. Yo no lo quiero alarmar ni nada por el estilo, que entremos en el pánico y sacamos corriendo acá, ni nada por el estilo, pero esto es el primer paso. Hay una cantidad de normas del Pacto Verde que es modificar como si modificáramos la Constitución argentina. Vamos a reescribir todo. Entonces hay muchísimas normas que vienen detrás. Así que este es el inicio. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para todo eso que viene, que no significa aceptar todo. Lo veo a Jorge Reavoy, que fue uno de mis grandes inspiradores que aprendí de él en los debates de la Organización Mundial de Comercio, el acuerdo de medidas sanitarias y sanitarias. No significa aceptar todo. Pero a nivel empresarial, nuestro rol es tratar de cumplir lo que está escrito en los contratos. Así de simple. Podemos ir a decirle a la Cancillería, mira, creo que estas cláusulas contractuales vinculadas a normas públicas son excesivas. Y necesito que me defiendas. Y creo que ese es el debate de los próximos años. Que las próximas normas no tengan exceso de requisitos que sean de ejecución impracticable o que tengan de altísimos costos. Punto 1. A nivel empresarial nos toca, más allá de esa conversación con la Cancillería y con el gobierno nacional o el Mercosur, nos toca buscar cumplirlo. Y hay una temática muy importante que hoy nos mostraba Marta, es que es una larga lista de requisitos. No es solamente que el campo o el lote sea libre de deforestación. Que demostremos que no estamos en conflicto con los derechos humanos en la producción de 250.000 productores en Argentina, 18 millones de hectáreas, que no tenemos problemas con las comunidades aborígenes, que no tenemos problemas con la legislación laboral, que no tenemos trabajo infantil, que no hay trabajo esclavo, que no tenemos problemas con los derechos de las terceras partes. Bueno, varios temas que son sumamente complejos de entender, de ver, de analizar. Tampoco hay una fórmula única.
cada uno que habla de legislación nacional relevante, una frase maravillosa de los legisladores cuando te escriben eso. Y uno se agarra la cabeza y dice, ¿y esto qué significa? Bueno, nosotros hemos decidido en Argentina trabajarlo como cadena de valor. ¿Qué significa cadena de valor? Que todos los productores, intermediación, transformadores y exportadores estén en una misma mesa, escribamos un solo protocolo y que todos nos comprometamos a cumplir un solo esquema. Esto uno puede decir, bueno, es bastante monopólico, ¿no? Es la única forma de salvarte la vida. Y si uno de nosotros que estamos acá, que exportáramos carne vacuna a Europa, se nos ocurre ser pícaros, es decir, fraguar una certificación, que puede suceder perfectamente, todos los que estamos en la mesa vamos a pagar las consecuencias de eso. No solamente porque ese exportador va a tener que compartir la multa del 9% de la facturación anual del año anterior del importador, que es básicamente arruinarlo al importador, porque el importador ya nos ha dicho, esto va en el contrato, pagamos juntos la multa, está en todos los contratos de compra del año 2025 con los compradores europeos, hay que compartir la multa, sino que además la evaluación de riesgo de ese país, la autoridad competente y todo, va a poner a la carne argentina en un nivel diferente de riesgo, más allá de la clasificación de países. Por lo tanto, no tenemos muchas opciones de tratar de trabajar todos juntos. Y la propuesta nuestra fue esa, básicamente, es generar una plataforma común donde podamos trabajar la cadena de carne vacuna, la carne de la soja en una visión compartida. Esa visión compartida es un esquema de trazabilidad digital, usando algo muy importante, que probablemente tal vez Agustín lo habla, que es la información pública estatal disponible obligatoria en Argentina. ¿Por qué razón? Porque toda la trazabilidad de todos estos temas, todos estos requisitos de todos estos temas es básicamente un sistema de trazabilidad. Es compartir información desde el productor hasta el embarque. Eso es una trazabilidad, donde todos tienen que compartir la misma información, aceptarlo y cargar esa información. Entonces usamos documentos públicos. El SENASA, la información de SENASA, para ver los establecimientos, la formación de la FIP con la carta de porte, para ver todos los tránsitos, o el documento de tránsito electrónico que emite SENASA para el ganado. Y así sucesivamente cada uno los elabora en la cadena. Es decir, que la información estatal es imprescindible. Por suerte, Argentina, más allá de todos los cuestionamientos que podemos tener sobre el Estado argentino, ha tenido un gran desarrollo en esta temática, a veces excesivo. Hoy, el exceso tal vez nos ha ayudado a poder tener mayor información que muchos otros países. Entonces, esa es la información que usamos de base y esa es la información que tenemos que llevar por cada embarque. El 100% de los lotes de esa producción que haya pasado en manos por 5 o 6 operadores intermedios, que haya pasado por varias cooperativas, que haya sido trasladado en 2.000 o 3.000 camiones, que haya llegado a un puerto, que haya sido transformada, por ejemplo, esa soja en harina o en aceite que se haya embarcado, viene luego un señor o una señorita a auditar por embarque en el puerto. Y le dice, señor, muéstreme quiénes son el 100% de los productores, todas las imágenes satelitales son productores, por dónde pasó, qué día entró, qué día salió, qué persona cargó la información, dónde está capacitado esa persona o no, etc. Todo eso es la cadena de custodia documental que tenemos que verificar y lo verifica un auditor. Es más, nuestro sistema permite que el auditor lo elija el comprador europeo. Por supuesto, sobre una lista de auditores que estén radicados en Argentina. No es que vamos a importar alemanes o daneses, en ese sentido. Ahora, esto es un dolor de cabeza. Por esto quiero ir resumiendo. ¿Por qué es un dolor de cabeza? Primero, porque podemos ponernos de acuerdo 20 personas que estamos informados. Ahora hay que ir a convencer a 230.000 que no están informados y que lo primero que dicen es, no me moleste, por no decirles otras expresiones que usan. ¿Por qué tengo que hacer eso? Si yo nací para alimentar y tengo un producto de calidad. Bueno, mira, el mundo cambió, ahora hay un reglamento europeo que nos pide este tipo de cosas. Entonces, estamos viendo picos de tensión pública en las últimas semanas, que es natural. Es más, yo siempre le digo al equipo interno de BISEC, que así se llama nuestro sistema, porque es Visión Sectorial Gran Chaco, el segundo bioma de América Latina y donde presta atención todo el mundo. Siempre le digo al equipo, cuanto más ruido hay, es porque más exitosos somos.
Esto es natural, porque algo está pasando, algo está funcionando. Y naturalmente hay que superarlo. Ahora, como cierre de esto, el mundo está llevando, Europa en particular, pero el resto del mundo está llevando a descomoditizar los commodities. Básicamente a generar esquemas de trazabilidad de productos de gran volumen, sin diferenciación, tratar de diferenciarlos, segregarlos, identificarlos. El único problema es que cuando uno descomoditiza un producto, el comprador final tiene que pagar mucho más por ese producto. Y hasta el día de hoy, siendo hoy mediados de agosto, no ha habido un comprador europeo que quiera pagar más. Entonces ahí estamos teniendo un problema. Así que es un gran dilema. ¿Cuál es mi expectativa? Como están tomando sol en agosto en Europa, espero que en septiembre, cuando vuelvan a la playa, decidan cuánto más van a pagar. Porque claramente esto tiene un altísimo costo, ¿no? Así que bueno, esa es la experiencia del sector empresarial. Bueno, yo le agradezco mucho todo lo que nos ha dicho, aunque nos preocupa un poco. Pero en fin, hay que seguir trabajando, es un panorama nuevo y vamos a buscar la solución mejor. Luego de escucharlo a usted, escuchamos a alguien de Cancillería, alguien que en este momento está en el sector privado, y ahora nos toca un funcionario del actual gobierno. Dentro de como la nueva estructura, su cargo es subsecretario de Mercados Agropecuarios, Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bueno, en su currículum, que es tan largo que no, pese a su juventud, traté de abreviarlo. Lo que destaco que es fue director de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que ha sido consultor de organismos e instituciones como el Banco Mundial, la CEPAL, la FAO, el ICA. Bueno, y lo dejaríamos acá. Entonces vamos a ver qué es lo que el gobierno piensa sobre esta situación y cómo la está encarando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpa por la llegada tarde, reunión de último minuto, así que bueno. Entendemos. Bueno, muchas gracias. Yo quiero aprovechar la ocasión para hacer una presentación un poquito más, o al menos partir desde un enfoque más general, para contarles cuál es el diagnóstico que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Economía y la Secretaría, en particular la Secretaría de Agricultura, sobre el contexto internacional, que incluye, por supuesto, al incremento de requerimientos sobre la base de preocupaciones ambientales, para después sí bajar a la estrategia, que de nuevo incluye o tiene un gran componente que es cómo enfrentamos esta nueva tendencia del mercado internacional. Así que con paciencia voy a ir bajando y voy a... Todo eso en 20 minutos. Todo eso en 20 minutos. Les muy bien, muy bien. Pasamos. Igual lo seguimos invitando si no termina. Ya me han escuchado muchas veces, así que podemos ir un poco más rápido. Bueno, básicamente lo que nosotros visualizamos y lo hemos discutido muchas veces aquí en esta casa es que el mercado internacional de productos de las cadenas agropecuarias, agroalimentarias, es un mercado que ofrece grandes oportunidades, crecientes. Si bien las proyecciones muestran un crecimiento menor al de las últimas décadas, siguen apareciendo muchas oportunidades, sobre todo de captura de valor, como decía Gustavo, en la diferenciación, utilización de granos especialmente. Pero es un mercado mucho más complejo, con grandes desafíos, y ahí vemos dos tendencias muy importantes, que son, por un lado, la fragmentación y las disrupciones en las cadenas de suministros, sobre todo por el contexto geopolítico y las guerras que afectan algunas de las principales zonas productoras, exportadoras, importadoras, con consecuencias sobre algunos de los pasos más importantes para el comercio internacional. Y por otro lado, lo que nos toca hoy, el crecimiento de regulaciones y estándares, tanto públicas como privados, basados en preocupaciones ambientales. En resumen, vemos que el mercado lo que pide es confianza, estabilidad de suministros y sostenibilidad en procesos productivos. Y eso le ofrece a la Argentina y a la región un gran espacio para la inserción internacional. Sobre todo en las cadenas agroalimentarias, ¿no? Porque gracias a una serie de atributos, de fortalezas
ventajas competitivas que tenemos, bueno, estamos en mejores condiciones que nuestros competidores para poder proveer eso que el mundo, esos atributos que el mundo está demandando, en tanto garantizar estabilidad en los suministros por estar en una región de paz y poder garantizar también sostenibilidad en procesos productivos y en los productos y servicios que ofrecemos al mundo, dado la disponibilidad de recursos naturales, los modelos bien competitivos e innovadores que tenemos en todas las cadenas, las grandes capacidades científicos tecnológicas, sobre todo en biotecnología, la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos, en fin, ventajas que hacen o que construyen esta visión que tenemos desde la Secretaría de Agricultura de que, bueno, la Argentina puede posicionarse en el mercado internacional como un proveedor líder en base a confianza y sostenibilidad de productos de base agropecuaria y de todos los productos derivados en esta cadena. Y sobre esa visión construimos el objetivo de aumentar las exportaciones con una matriz diversificada. Y esos atributos que tenemos y que sustentan la visión en lo que el mundo también está viendo cuando mira para esta región, estas son proyecciones de OCDE-FAO y lo que podemos ver claramente es que, bueno, lo que se espera es que la demanda sea provista en los próximos años, básicamente desde Sudamérica y en particular desde la Argentina y Brasil, que son los que tienen el mayor potencial para el crecimiento. Ahora bien, cuando vemos lo que ha pasado durante las últimas décadas y la situación en la que nos encontramos hoy, bueno, el diagnóstico es, o la evaluación que hacemos es que nuestra realidad actual dista mucho del potencial que tenemos, sobre todo basado en esas ventajas competitivas que les estaba mostrando anteriormente, ¿no? Durante los últimos 20 años crecimos muchísimo menos que el promedio mundial, mucho menos que nuestros principales competidores, así que hemos ido perdiendo participación y somos muy vulnerables en términos de concentración de productos, de destinos y del valor unitario que tenemos por tonelada exportada, y vulnerables a este tipo de regulaciones como las que estábamos visualizando, que nos exponen a un impacto potencial muy alto, de nuevo por la gran concentración que tenemos en unas pocas cadenas que están afectadas por estos reglamentos. Así que bien, ¿cómo nos planteamos desde la Secretaría de Agricultura, desde el Ministerio, una estrategia para poder apalancarnos en las fortalezas, romper con la tendencia de los últimos años y aprovechar esas oportunidades del mercado internacional, superando los grandes desafíos, sobre todo los que tienen que ver con el incremento del proteccionismo y de la gran cantidad de requerimientos? Esa estrategia es una estrategia que tiene distintos componentes. El primero y más importante, y déjenmelo mencionar, además porque estamos dentro del Ministerio de Economía y esa es la política o la prioridad número uno, que es la estabilización macro, y para la estabilización macro el equilibrio fiscal, ¿no? Esa condición necesaria que hace que cualquier otra política esté condicionada, cualquier otra política para ser efectiva y para tener los resultados esperados tiene que estar basado en la consecución de esta estabilización de la macro, la de inserción internacional, la política productiva, cualquiera de ellas. Así que esa es la condición necesaria y por supuesto que genera más o menos grado de libertad para el resto de las políticas que podemos hacer hasta tanto consigamos esa estabilización. Lo segundo que quiero mencionar en términos de la estrategia es el cambio de visión fundamental que tiene este gobierno en consenso con el sector privado y con los distintos actores de la sociedad, ¿no? Exportar para crecer. Y esto es un cambio fundamental en relación a lo que ha sucedido durante los últimos 60 años, en donde el crecimiento de las exportaciones o la inserción en el mercado internacional ha estado, digamos, subsumido en otros objetivos, ya sea la mesa de los argentinos, el modelo de sustitución de importaciones o demás. Esto es un cambio muy, muy importante y que apalanca toda la estrategia de posicionamiento en el mercado internacional. Por eso es que se eliminaron todas las licencias y restricciones a las exportaciones, por eso es que se está trabajando fuertemente para eliminar distorsiones de precios relativos, para poder incentivar la inversión, y acá quiero detenerme en las medidas que ya empezaron a anunciarse en la medida que hay espacio fiscal para disminuir derechos de exportación, lo que se ha anunciado para el impuesto país. O sea, el norte es la eliminación de todos los impuestos distorsivos que pesan sobre la competitividad y la inversión, la simplificación y la desregulación para facilitar el comercio y también ganar competitividad en todas las cadenas, y finalmente
la política claramente de inserción internacional. Y ahí, dentro de la política de inserción internacional, dos componentes fundamentales. Por un lado, la apertura de mercados y por el otro, el posicionamiento o la adaptación a los nuevos requerimientos que estamos planteando en este seminario. Así que ahora sí, vamos un poco entonces a bajar sobre la estrategia. Eliminación de restricciones a las exportaciones, pero mucho más, un compromiso claro de no adoptar nunca más, o al menos de disminuir sustancialmente la discrecionalidad de un funcionario de turno para restringir exportaciones, tiene que ver con mostrar un compromiso claro para garantizar estabilidad en suministros y poder poner en valor ese atributo de confianza en el mercado internacional. Apertura de mercados, bueno, hay una agenda ahí bien dinámica en coordinación con Cancillería y con la Secretaría de Comercio de aperturas sanitarias, fitosanitarias, lo que le queda exclusivamente a la Secretaría de Agricultura, y las negociaciones más comerciales con el liderazgo de la Cancillería. Y ahora vamos sí a cómo enfrentamos los requerimientos, ¿no? Y déjenme puntualizar o priorizar sobre el tercero de los ejes que tienen ahí en el slide, que es la defensa del sistema multilateral de comercio. Lo primero que tenemos que mencionar es que al enfrentarnos a este crecimiento de requerimientos, de nuevas regulaciones y estándares, lo que la Argentina viene haciendo de manera sostenida y coherente en los últimos años y con este gobierno que no es la excepción y lo hemos hecho en distintos foros, es cuestionar todas las medidas que no son compatibles con la Organización Mundial del Comercio. Acá abajo al reglamento de deforestación que estábamos conversando, nosotros entendemos de que este reglamento no es compatible con distintos artículos 1, 3, 11 y no tiene justificación bajo el artículo 20, hay discriminación, hay extraterritorialidad, hay restricción al comercio y distorsiones. Entonces todo eso se ha cuestionado en la Organización Mundial del Comercio bajo preocupaciones, como mencionaba Marta, no comerciales. Se ha cuestionado o se ha planteado la Unión Europea en las reuniones de Comisión Mixta y en todas las oportunidades bilaterales, se ha planteado en la negociación Mercosur-Unión Europea y hace poco tiempo, un mes creo menos, el Consejo Agropecuario del Sur, bajo la presidencia argentina, ha publicado, el CAS, ha publicado una declaración manifestando la preocupación en relación al reglamento. Ahora les voy a mostrar los detalles a continuación, y ha enviado una nota a la Comisión Europea señalando entonces la preocupación y pidiendo prórroga en la adopción del reglamento. Promover liberalización comercial, además cuestionar las medidas no compatibles, promover la liberalización comercial. La Argentina siempre ha sido un líder en esta materia. Aquí hay muchos presentes y de manera virtual que han liderado esta posición de la Argentina. Señalar también de que el enfoque no es el adecuado, o al menos desde nuestro punto de vista, en relación a cómo en particular la Unión Europea se para frente a estos desafíos que son globales. Entendemos de que las soluciones a desafíos globales se dan, los problemas globales se atienden con soluciones globales en los ámbitos creados a tal fin, y bueno, acá podemos mencionar algunos ámbitos multilaterales en donde el respeto a principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, garantía de medios, son principios muy importantes, y la discusión tiene que darse en ese ámbito, porque estas soluciones unilaterales, además de ser distorsivas y no ser compatibles con la Organización Mundial de Comercio, tampoco van a conseguir los resultados buscados en términos de ambiente y de deforestación, y entendemos que un enfoque más de incentivos o un enfoque más positivo que negativo es un enfoque que puede llevar a muchos mejores resultados, y esto es parte de lo que estamos planteando también en la negociación Mercosur-Unión Europea, ¿no? En lugar del castigo, bueno, tener preferencias para mejores ventajas o condiciones de acceso para productos que puedan garantizar determinados atributos o condiciones en lugar de la restricción al comercio. Eso por el lado del cuestionamiento y la defensa del sistema multilateral de comercio, que para la Argentina es muy importante. Y en términos de la mitigación de los impactos, porque decimos, bueno, hay que cuestionar todas las medidas, pero no podemos quedarnos solamente con el cuestionamiento y esperar todo el devenir en
en los tribunales internacionales o en los distintos tribunales que podamos tener, o los mecanismos que podamos tener a nivel bilateral o birregional, sino que al mismo tiempo también, y en el caso del reglamento de deforestación en particular, bueno, hay una exposición muy importante, 4.500 millones de dólares de la Argentina, que pueden estar en riesgo a partir de enero del año que viene, y por eso es que también el deber y la prioridad de la Secretaría de Agricultura y de Gobierno es poder administrar los medios para que todos los actores de la cadena de valor que quieran seguir vendiéndole a la Unión Europea bajo las condiciones que el comprador está exigiendo, lo pueda seguir haciendo. Entonces ahí les voy a contar ahora los componentes de la estrategia de mitigación de riesgo y de adaptación o de cierre de brechas con los requerimientos que nos pide el mercado internacional en general y en particular el reglamento de deforestación. Esto es un enfoque más reactivo, digamos, ¿no? Mitigar de impactos negativos y cerrar brechas frente a lo que nos piden los principales compradores, que como se menciona acá, no es solamente la Unión Europea. Hay que tener en cuenta de que hay algunos de los otros principales mercados, tenemos medidas similares en Estados Unidos, en el Reino Unido e incluso también en China. No solo el enfoque, digamos, más bien defensivo o reactivo, sino también, y trayendo los atributos que mencionábamos al principio, estas fortalezas que tiene la Argentina en relación a sus competidores, tener un enfoque también ofensivo de captura de valor. Podemos promover la diferenciación de atributos de la Argentina en los mercados internacionales sobre la base de esas fortalezas que tienen nuestros sistemas productivos, que son más amigables con el ambiente y producen en mejores condiciones que nuestros competidores por una revolución que aquí comenzó o una transformación de los sistemas, como gusta llamar ahora en el ámbito internacional, que comenzó en esta región hace 30 años. Entonces, poner en valor eso y poder capturar oportunidades que ofrece el mercado internacional. Vamos al siguiente, esto lo voy a pasar, que son las negociaciones de apertura que tenemos. Me quedo entonces con los distintos componentes de la estrategia que ya estamos llevando adelante desde la Secretaría de Agricultura, una estrategia coordinada, coherente de todas las subsecretarías y los organismos descentralizados de la Secretaría de Agricultura y en coordinación con otros ministerios también y otras secretarías involucradas, para de nuevo tener una estrategia coordinada de adaptación y de posicionamiento en el mercado internacional frente a estas nuevas tendencias. Les voy a mencionar 6 componentes principales de esta estrategia que estamos llevando adelante. El primero de ellos es, bueno, un monitor de requerimientos y estándares en mercados internacionales aplicados a los productos agroindustriales. Esto es un ejercicio de inteligencia de mercado, de estrategia para poder no tener que reaccionar de manera tarde a regulaciones que son impuestas y que vienen en enero del año que viene, sino poder estar preparados, poder cuestionar en los distintos ámbitos en la medida que las normas están siendo pensadas y debatidas en los distintos lugares y después poder tener una estrategia con tiempo para reducir las brechas de adaptación. Este monitor de requerimientos, entonces, pensando en lo que viene en materia ambiental, que como decía Marta, hay mucho, y también Gustavo lo mencionaba, hay no menos de 150 normas en distintos mercados y para distintas cadenas. Hoy ya lo tenemos en funcionamiento en la Secretaría, con el aporte de nuestros agregados agrícolas, con el aporte de los distintos de las distintas direcciones técnicas y abriéndolo también. La semana que viene tenemos reunión aquí en este ámbito con el sector privado para poder coordinar con las distintas cadenas de la estrategia, abriéndolo al ejercicio también a los distintos actores en todas las cadenas. El segundo de los componentes es uno de los componentes más importantes, digamos, y en donde tenemos más trabajo, sobre todo en la coordinación, que es el de establecer la línea de base en términos de métricas, en términos de indicadores de performance ambiental de nuestros sistemas productivos y poder entonces tener una idea y trazar una hoja de ruta con lo que requiere el mercado internacional. Hoy nosotros, como decíamos, entendemos de que los sistemas productivos de la Argentina son más amigables con el ambiente en relación a los competidores, pero para poder valorizar eso y capturar el valor del mercado internacional todavía nos falta un camino por recorrer en términos de poder probarlo con métricas, sobre todo también a nivel predial, para apalancar luego los procesos de certificación
que puedan entonces capturar ese valor. Tenemos mucho trabajo en la Argentina en organismos técnicos del sector público y del sector privado. Lo que estamos haciendo es traer todo a un mismo repositorio y, junto con el liderazgo del INTA, trazar la hoja de ruta para que la investigación en la Argentina esté adaptada a las prioridades de inserción internacional. Entonces, la investigación del INTA esté o tenga como eje prioritario lo que necesitamos para poder adaptarnos y para poder posicionarnos en el mercado internacional sobre la base de las fortalezas que mencionábamos. El tercero es una estrategia más clara de posicionamiento para la agroindustria argentina en los atributos de valor que les mencionaba. El cuarto de los componentes tiene que ver con un marco regulatorio. Acá quizás marco regulatorio suena muy excesivo. Básicamente es tener un directorio en la Secretaría de Agricultura para el reconocimiento de todos los esquemas de gestión, certificación y de sellos que vayan a requerir la información pública que mencionaba anteriormente Gustavo en su presentación. Entonces, los esquemas que requieran certificación, que requieran información pública, se anotan en la Secretaría, cumpliendo determinados requisitos básicos para cualquier esquema de certificación, para garantizar transparencia y competencia. Y luego de esa evaluación van a poder aprovechar o van a poder obtener los bienes públicos en términos de información pública que tiene la Argentina. Este marco es un marco conjunto entre la Secretaría, el SENASA y la AFIP, que es donde SENASA y AFIP son quienes son los proveedores de esa información, y entonces básicamente lo que nosotros o desde la Secretaría se va a garantizar que quienes estén inscritos allí van a ser los que van a poder después aparecer en las opciones para que el productor pueda elegir a quién compartirle sus datos, ¿no? Mantenemos con que el productor, dado que mucho de esto tiene secreto comercial y fiscal, el productor va a poder cliquear a quién sea su decisión, a quién compartirle los datos, y en ese menú hacer los distintos esquemas de certificación que se presenten en BISEC, claramente, que es un esquema de certificación que viene trabajando desde hace mucho tiempo y tiene un posicionamiento ya destacado, con un gran trabajo con los importadores de la Unión Europea, pero cualquier otro sistema de certificación que pudiese aparecer y que cumpla con los requerimientos que vamos a adoptar. Bienes públicos, como les decía, que es el quinto componente, tiene que ver con esto, con la información puesta a disposición previa autorización del productor, en el caso de que exista secreto fiscal y comercial. Y finalmente, lo que es el apoyo a la cadena agroindustrial para cumplir con los requerimientos, que ahí básicamente es sensibilización, difusión y poder tener un trabajo conjunto para detectar los distintos cuellos de botella que puedan llegar a surgir. Y lo último que quería mencionarles entonces es que todo este trabajo, que tiene componentes bien destacados, dentro de estos componentes tenemos distintos hitos y ya se está trabajando con el apoyo de organismos internacionales también para cada uno con recursos para cada uno de esos componentes. Está coordinado también con la región, en el marco del CAS. Entonces ahí hay dos líneas de trabajo importantes. Por un lado, lo que tiene que ver con métricas y factores de emisión propios, ¿no? Hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer en mejorar los factores de emisión para mejorar los inventarios nacionales, y después también mejorar las métricas para poder apalancar certificaciones sobre la base de los resultados prediales. Esos dos objetivos, hemos sacado una declaración del CAS cuando fue la reunión de Expo Agro, y ya estamos trabajando con un proyecto del BID, los 4 países del CAS, o sea, Brasil, Uruguay, Paraguay y la Argentina en conjunto, para poder avanzar de manera coordinada para tener métricas sobre la base regional. Y el otro es, bueno, esto les mencionaba, bueno, lo de la defensa, el posicionamiento en los foros internacionales, el cuestionamiento a las medidas unilaterales que entendemos son discriminatorias y tienen efectos distorsivos y restrictivos sobre el comercio, el trabajo conjunto, y ahí está también, les dejaba la declaración del CAS y la nota que se le ha mandado como consecuencia de esa declaración a la Comisión Europea. Así que, resumiendo, la estrategia que la Secretaría
está poniendo sobre la mesa en coordinación con el resto del gobierno nacional y con el sector privado es una estrategia que permita aprovechar las oportunidades del mercado internacional, superar esos desafíos o equilibrando, ¿no?, de manera inteligente un enfoque defensivo con un enfoque ofensivo en lo que tiene que ver con la respuesta a los nuevos requerimientos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, muy clara su exposición sobre lo que piensa y está haciendo el gobierno sobre este tema. Bueno, vamos a dedicar el último rato. También tenemos, les cuento, unos 40 personas que están siguiendo esto por Zoom, así que, pero han hablado muy bien, así que lo van a aplaudir desde allá. Bueno, entonces vamos a tener un espacio para que haga unas breves conclusiones, nuestro distinguida miembro de nuestro comité, que es Gloria Baez, que también tiene un currículum extenso, pero yo voy a destacar 2 o 3 cosas que me parecen, bueno, que es consultora internacional de negociaciones agroalimentarias, que ha sido coordinadora de negociaciones agroalimentarias internacionales, todos la conocemos mucho, los diplomáticos de ahí, ha sido una excelente colaboradora y compañera. Después es miembro consejero del CARI, de nuestro comité, ha tenido una condecoración muy importante al mérito agrícola por el gobierno de Francia, y además lo interesante es que su tesis de doctorado trata sobre el tema que nos ocupa, que es el de comercio y ambiente. Bueno, entonces le vamos a dar un espacio a ella para que haga las conclusiones y después vamos a abrir un espacio para las preguntas, que me imagino que van a ser muchas, así que prepárense. Le escuchamos, Gloria. Bueno, ante todo, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias a mis amigos, diría, de Ruta, que son Gustavo Indígoras y Agustín Tejeda. Con Gustavo Indígoras, desde que era muy chiquito, tenía 20 años, cuando lo conocí, caminamos mucho juntos el camino de negociaciones y peleas que él mencionaba. Con Agustín hemos trabajado desde hace mucho tiempo y con Marta, a quien considero y la conozco. Entonces, me ha sido muy fácil primero, y los agradezco, conseguirlos para tener hoy estas excelentes exposiciones que nos están diciendo que estamos ante, diría yo, ante un desafío y una oportunidad nuevamente para el comercio agroalimentario argentino, como siempre nos ha pasado, y principalmente con la Unión Europea. Tema que fue nuestras inquietudes, y como bien decían todos los negociadores que están acá, creo que fue contra los países que en todos los foros, ya sean bilaterales, multilaterales, ellos ya lo han citado, siempre hemos tenido que estar luchando. Y hemos tenido triunfos, como fue el caso de los organismos genéticamente modificados. Entonces, ¿por qué hoy, frente a este panorama que, mirándolo desde afuera sin profundizar, es bastante peligroso? ¿Por qué? Porque la política de protección ambiental vigente en la Unión Europea y que va a entrar, ya está vigente, porque esto viene desde el año de la PAC, el año 52, o sea, estamos siempre y siempre ante nuevos desafíos. Y esta política siempre ha sido muy integrada, muy compleja y exigente a nivel internacional. Y hoy nos encontramos frente al desafío del medio ambiente. Y conlleva, como vemos, a un nuevo a mayor proteccionismo. Vemos, por lo que nos han descrito y el panorama que hemos escuchado acá, no solo desde un punto de vista normativo, sino desde un punto de vista del sector productivo, y donde nosotros
hemos sido considerados siempre en el sector agroalimentario como un sector primera en tecnología, en avances tecnológicos, en producción, en calidad, etc. Pero esta situación, donde, por lo que también se ha planteado, tiene un alto grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque está basado en la incertidumbre, está ya en los temas medioambientales, donde los que estamos siguiendo el tema nos encontramos permanentemente con desafíos. También nos lleva a ser una oportunidad para que creo que juntemos los que siempre estamos pidiendo que el sector público y el sector privado se unen para trabajar. Y con mucho beneplácito hemos escuchado acá a los 3 expositores los avances que hay. Lo que nosotros llamamos esto es este desafío nos lleva a que para hacer un adecuado frente necesitamos de cooperación, que ya hemos escuchado que está, pero hay otro tema que es muy importante y que es, digamos, una inquietud que siempre está rozando en las COP, que son las reuniones bilaterales, el financiamiento. Porque para poder hacer frente a esto necesitamos cooperación y financiamiento. Este financiamiento, si bien está establecido en el artículo 7 del Acuerdo de París, aún hoy es insuficiente. No es solo para hacer frente al medio ambiente, sino que los países, sobre todo los en desarrollo, necesitan. Y vemos que hay muchas asimetrías entre los países desarrollados y países en desarrollo para cumplir las exigencias. Y aún frente a los desafíos que pueden tener los países desarrollados, escuchamos acá que están haciendo sus reclamos frente a este nuevo escenario que nos está presentando la Unión Europea hoy con las políticas verdes, que ya las venimos analizando, las venimos siguiendo desde el año 2019. Y ahora estamos ya frente a la realidad. El desafío es la aplicación. Y la implementación, no voy a repetir nada de lo que ya han dicho acá los disertantes, y vemos que la tendencia del proteccionismo verde se ve reflejada en estas barreras. Y vamos a decir que están fuera del marco institucional, porque están violando tácitamente las normas internacionales. Convengamos que hoy nuestro marco de esperanzas, allá cuando nació la OMC, era muy, muy bueno, y vimos que la OMC se fue diluyendo y hoy no tenemos un organismo multilateral a quien recurrir. Pero ahí es donde debemos ser más fuertes. Por eso digo yo que es una oportunidad. Es una oportunidad para que nos pongamos a trabajar, nos pongamos a establecer estrategias, nos pongamos a unirnos, nos pongamos a hacer reclamos, pero no solo frente a la Unión Europea, como bien señalaron, sino que también tengamos en cuenta que el escenario multilateral, está muy caótico, porque estas normas ambientales, que muchas veces no tienen base científica. Acá acabamos de ver, por ejemplo, que aún no está definido en la Unión Europea y que estaría para fin de año, según ha dicho uno de nuestros expositores, cuáles son las delimitaciones y cuáles serían las tierras que van a ser consideradas. La incertidumbre es total. Yo considero que es una incertidumbre bastante significativa. Pero nosotros también tenemos la oportunidad del desafío, de las estrategias, de las aplicaciones que señalaba Agustín, conservando esas buenas prácticas agrícolas que nos han llevado a ser uno de los países
mejor aceptados con nuestros agroalimentos. Pero también, si el sistema multilateral está débil, también tenemos que tener en cuenta que nos amenazan la múltiple cantidad de acuerdos regionales que existen y donde el tema de medio ambiente está puesto en todo. Entonces el desafío es aún mayor, no solo es la Unión Europea, sino todos los que nosotros podríamos colocar nuestros productos. Pero, vuelvo a decir, escuchamos acá con beneplácito que se está trabajando y muy bien. Para mantener esta competitividad frente a este proteccionismo verde en avance, la agroindustria argentina debe seguir apostando a la adopción de prácticas más sostenibles y responsables que permitan garantizar la seguridad alimentaria, que es fundamental, y el cuidado del mismo ambiente. También, como decía, la cooperación es fundamental y también alinear las estrategias, que con beneplácito también escuchamos, que era algo que yo había escrito diciendo que como una sugerencia de acción, ¿no es cierto?, alinear las estrategias para el abordaje de estas temáticas con la consolidación de alianzas público-privadas, ¿no es cierto?, en pos de concientizar, que eso es lo que yo creo que acá debemos tratar, que ellos lo han descrito, concientizar no solo a la gente que pueda estar en este tema, sino concientizar a la población en general, a la gente, a las personas en general, no solo la importancia del sector que creo que no está en discusión, o a veces está en discusión, sino también frente a los desafíos que nos encontramos. Porque es muy corriente hoy en día hablar del medio ambiente, pero sabemos que es el medio ambiente, la mayoría tal vez no lo sabe, o no sabe qué es el cambio climático, que el cambio climático comprende el medio ambiente, las temperaturas. Es un tema que necesita concientización y divulgación, que creo que está. Y termino diciendo que me parece recontra importante, y acá lo acaban de anunciar, que hay un avance en estrategias regionales. Todos estamos con los ojos puestos en la Unión Europea-Mercosur, pero también estrategias regionales que, como decía, con beneplácito vemos que los ministros de Agricultura del área sur ya han hecho sus protestas con esta carta. Tal vez algo me quedó, pero la conclusión es, nuevamente, con lo que empecé. Estamos ante un desafío y una oportunidad. Entonces, a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Todos nos mandamos a trabajar a los expositores. Sí, que van a venir. más vale. Bueno, ahora me gustaría abrir un espacio para las preguntas, no solamente de los presentes, sino también de los que están siguiendo por Zoom. Y les pido, por favor, que se presenten y que sean preguntas concretas. Empezamos por la embajadora Di Giovanni. En realidad, yo no tengo una pregunta, tengo una profunda felicitación por el panel de hoy. Han estado brillantes. Marta nos dio una visión simplificada de las complejas regulaciones europeas. Gustavo habló de constitución y estrategia. Yo estoy convencida que se está configurando un nuevo sistema comercial internacional. Y estos son los que ustedes han mencionado, son los principios básicos, son los principios constitutivos del nuevo sistema comercial internacional, por supuesto basado sobre todo en las cadenas de valor, cadenas de suministro, cadenas integradas de valor, como quiero llamarle. Y Agustín Tejeda nos dio mucho optimismo en las estrategias que tienen. Gracias por las estrategias elaboradas. Gracias, Gloria, por la palabra oportunidad. Felicitaciones, un aplauso para todos.
Bueno, muchas gracias. ¿Quién más de los presentes acá quiere preguntar algo? Entonces pasamos a los... Ah, perdón. Perdóname, no te había visto. ¿Podés hablar? Gustavo Liberazo. Más fuerte. Sí, una pregunta sobre la oportunidad que podría representar este nuevo reglamento, este nuevo tipo de reglamento. ¿Cómo Argentina podría valorar la forestación natural, esta capacidad que tiene sus paisajes se pueden haber sido desmontados, pero vuelven a crecer a veces de forma muy dinámica en el Chaco. Perdón, fue para Gustavo Ydígoras, ¿no? La pregunta. Yo pensé que era para usted, pero... No, pero a ver, para explicar una cosa más. El reglamento no es que promueve la reforestación. El reglamento prohíbe la deforestación y por lo tanto promueve prácticas comerciales para cumplir con ese requisito. Hay algunas propuestas, entre ellas una directiva de carbon farming de la Unión Europea, que promueve la reforestación en términos de captura de carbono, pero todavía no están en términos regulatorios elaboradas. Y por otro lado, sí, a nivel privado ya existen muchísimas iniciativas en ese sentido, que hay financiamiento para poder tener una reforestación. Entonces, esto para aclarar, digamos, el reglamento no es que va a extender la superficie de bosques en el mundo. Lo que busca el reglamento es congelar el proceso de deforestación causado por estos productos que contaba hoy Marta. Y de bosque nativo. Y de bosque nativo, sí, ahí hay todo un debate, pero no les quiero complicar la vida. Igual para nosotros, toda superficie arbórea la evaluamos y en caso de haber deforestación, el lote queda excluido. ¿Quiere agregar algo? No, simplemente que nosotros no vemos una oportunidad en ese sentido, ¿no? De hecho, mencionábamos que el enfoque adoptado por la Unión Europea no es el enfoque que compartimos y de hecho no creemos que vaya a tener resultado efectivo en términos de deforestación, ¿no? Y Argentina tampoco necesita, o la región, de que, bueno, se imponga una medida comercial que tiene otro tipo de efectos negativos sobre el desarrollo de los actores en la cadena de valor para conseguir un objetivo en términos de deforestación, ¿no? En ese sentido tenemos todos los efectos negativos y a su vez no reconoce, en particular el reglamento, los esfuerzos y la normativa, la propia normativa argentina, que ha mostrado con sus, obviamente, todavía en desarrollo, con sus falencias, pero que ha mostrado tener algún grado de éxito en términos de bajar la deforestación, ¿no? Me refiero a la ley de bosques. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Perdón, embajador. Sí, dos cuestiones. Bueno, felicitaciones por lo pronto. Evidentemente lo que decía Gustavo es muy importante en el sentido de que las normas estas son claramente unilaterales, son violatorias de la OMC, del Acuerdo de París que tanto promovieron, porque en definitiva lo que hacen es exportar las contribuciones nacionales determinadas por ellos mismos a todos los demás. El que no reúne sus propias contribuciones nacionales determinadas no entra al mercado europeo. Sí, pero, como vos bien decías, Gustavo, hay que entrar de alguna manera. La pregunta mía, porque no estoy siguiendo estos temas de cerca, ¿cuál es la actitud que está teniendo Estados Unidos en esto, que evidentemente también se va a ver afectado, nada más que tiene alguna pequeña capacidad de retaliación diferente a la que tenemos nosotros? Como se está viendo, la Unión Europea no compra gas de fracking de ningún lado, al menos que sea Estados Unidos, porque fue prácticamente impuesto después de la invasión de Ucrania. Y después Australia también, no sé en qué estado está en esto, porque se van a ver afectados como nosotros. Y finalmente, la cuestión de la actuación conjunta con nuestros vecinos. Ahora, en materia de deforestación, algunos de esos vecinos son precisamente el pretexto mayor que utiliza la Unión Europea para cancelar las importaciones, porque
Con respecto al futuro del acuerdo Unión Europea-Mercosur, se anunció en junio del 2019 y el Pacto Verde empezó a funcionar. Yo acabo de llegar a Alemania como embajador a los 3 meses, así que evidentemente no parece que haya impactado en la decisión de los que elaboraban las normas en la Unión Europea. Gracias. ¿Quiere decir algo al respecto? No, en relación a la región, bueno, nosotros estamos coordinando, como les mencionaba, el enfoque, y de hecho el enfoque que adopta la Argentina, entonces que la certificación va a ser una certificación, o la respuesta tiene que venir del sector privado con el tema de certificación privada. En definitiva, esto es una cuestión comercial entre privados, pero sí de que bueno, se va a proveer o trabajar en la provisión de los bienes públicos para que esos esquemas de certificación puedan funcionar, puedan proliferar, y también dando algunas garantías de transparencia y competencia en ese proceso. Ese es el mismo enfoque que está adoptando con matices, pero Brasil, Uruguay, Paraguay, vamos hacia el mismo enfoque, no un esquema de certificación oficial, ¿no? Al menos esa es la... Sí. Comentarios sobre Estados Unidos, que fue la primera tu pregunta. Estados Unidos primero hizo un planteo a Europa tratando de esa condición que mencionás, de mayor poder geopolítico, de decir, todo el territorio norteamericano libre de deforestación no hace falta verificar. No. Se encontró con que Europa dijo, mira, es el único reglamento que tengo, no tengo reglamento para vos. Lo último que hizo fue pedir la prórroga, junto con muchos otros países. De hecho, creo que, si no me recuerdo, en Bruselas hay o había un grupo de países que eran como 77 países que han pedido y han cuestionado. A nivel empresarial, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos no ha ido por este criterio de cadena de valor. Tiene varias dificultades legales en materia de compartir imágenes satelitales por la ley de defensa antiterrorista, y tiene muchas dificultades en términos de la extensión agrícola y pecuaria de Estados Unidos con la cantidad de regiones. Es un continente en sí mismo, que es lo que le está pasando hoy a Brasil también. Entonces, Estados Unidos está yendo a segmentar que determinados exportadores van a tener su propio sistema de suministro, pero con el riesgo. El importador europeo que dice, bueno, pero ¿cómo me garantizás que no entre otro operador a tu sistema de suministro y te contamine tu sistema de suministro? Bueno, estoy trabajando en ese sentido, etc. Así que está teniendo dificultades. Australia, vimos en junio en Londres un debate sobre esto con todos los exportadores de cereales del mundo. Australia está trabajando también en un esquema a nivel privado. Lo que pasa es que ellos, en términos de relevamiento que ya han hecho, el grado de riesgo que tienen, según ellos, es absolutamente insignificante. No tienen nada para deforestar. 0,1%. Más allá de eso, igual tienen que hacer trazabilidad de todos los lotes. Pero bueno, es parte de ese proceso. Sí, de hecho tuvimos conversación con Australia en esta semana y estuvieron, bueno, interesados en cómo fue el proceso en el CAS, el pedido de prórroga, y entendimos que van también por el mismo camino. Gracias. Ahora sí le vamos a dar, si hay alguna pregunta por parte de los que están participando por Zoom. Sí, el ingeniero Regúnaga. ¿Cómo? El ingeniero Regúnaga. Ah, perfecto. Marcelo Regúnaga, le damos la palabra. Encantada. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, pues la verdad que ha sido un panel excelente. Yo tenía 2 preguntas. Una más global, que es la siguiente. Nosotros no tenemos un vacío entre lo que se regula en la COP y lo que se regula en la OMC, porque en el fondo no tenemos un acuerdo de comercio y medio ambiente en la OMC, que sería lo que necesitaríamos tener. Cuando hablamos de estos temas, aquí hay un problema político, que yo creo que en este momento Estados Unidos, Europa no están interesados en revitalizar la OMC, y hay un problema técnico, que es una de las preguntas. Para plantear un esquema de comercio y medio ambiente, así como negociamos en la Ronda Uruguay un planteo en materia sanitaria, deberíamos tener toda una estrategia de identificación de cuáles son los marcos institucionales
para definir qué es bueno y qué es malo en materia ambiental, cosa que no ha hecho la Unión Europea para definir esto. Creo que es un disparate, porque pretenden desregular unos miles de hectáreas de deforestación y ellos destruyen millones de hectáreas del suelo todos los años. Pero la pregunta es para Agustín, o pregunta o sugerencia. A mí me parece que nosotros, desde el punto de vista del sistema científico y tecnológicos, posiblemente tendríamos que revisar qué hacemos, no solo para las métricas, sino también si queremos una estrategia de tratar de promover una negociación de comercio y medio ambiente. Y el otro tema mucho más puntual para Gustavo. El tema de decir qué es deforestación es un tema con una enormidad de dificultades, y hay algunos temas que a mí me preocupan mucho en el caso del norte, que es todos los renovables. ¿Hay alguna indicación de cómo se va a manejar los renovables y en general el concepto de deforestación, que es un concepto muy ambiguo? Inclusive hay malezas forestales que sería deseable eliminar y no mantener, ¿no? O sea, un tema más de la política de investigación y el otro conceptual de deforestación. Sí, voy con la primera. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Voy con la primera sobre los ámbitos. En lo particular, creo que ya el sistema y los acuerdos de la OMC nos protegen frente a este tipo de medidas. Me parece que el acuerdo es bastante claro en relación a cómo tienen que ser las medidas para ser admitidas en términos de impacto, distorsiones y restricción encubierta, y cuáles son las excepciones que el acuerdo plantea y qué requisitos tienen que cumplir esas excepciones. Me refiero bajo el artículo 20. Me parece que ahí, si bien es mejorable, entendemos de que nos da la estructura para poder cuestionar este tipo de medidas y el enfoque de imponer restricciones al comercio sobre la base de una preocupación o para fomentar una política ambiental. De todas maneras, hay diálogo estructurado en el marco de la OMC, diálogo estructurado sobre comercio y ambiente en DEXA, que es un espacio interesante y que la Argentina se suma desde este año. No sé, bueno, si Marta quiere sumar algo en ese sentido, pero ahí hay un espacio interesante para poder aportar en relación a este diálogo, y lo que nosotros vemos es que, al menos desde la Secretaría de Agricultura, de que un enfoque más positivo, ¿no?, de liberalización sobre la base de preocupación ambiental, entendiendo que es el comercio internacional el que va a permitir de que la gestión de los recursos naturales sea más eficiente a nivel global, porque hace que los que sean más amigables con el ambiente y tengan mayor dotación de recursos naturales respondan sin presionar sobre esos recursos a la demanda internacional. Todo lo contrario, cuando países que protegen y presionan sus sistemas productivos y generan un impacto mucho más negativo al ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, un enfoque positivo en términos de preferencias y también de repensar los subsidios agrícolas sobre esta lógica es lo que nos interesa promover en esos diálogos, exceptuando, bueno, todo lo que sabemos está sucediendo en OMC y las dificultades que tiene la OMC en general, ¿no?, para poder avanzar. Gracias. Había una pregunta para vos. Sí, bueno, gracias, Marcelo. A ver, tres cosas. El ISEC va a verificar, y ya está en ese proceso de verificación, 3 niveles de chequeo por lote de producción o por establecimiento. Lote de producción es en el caso de agricultura, establecimiento es el caso de ganadería, porque así lo establece también el reglamento europeo, muy explícito en eso. La primera condición, cumplimiento de la ley de bosques nativos argentinos, la ley argentina. Al día de hoy, como todos sabemos, no tenemos un solo mecanismo de cumplimiento en la Argentina sobre dicha ley. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es mapear, ya lo hemos hecho, todas las zonas de bosques nativos reconocidas por ley y que tienen también implementación provincial, y aquellas áreas, zonas rojas o amarillas, que tienen prohibida la agricultura,
serán identificados para que no ingresen en los canales de comercialización destinados a la exportación. El segundo grado de cumplimiento son las áreas protegidas. Las áreas protegidas son definidas también territorialmente a nivel provincial, y esas áreas protegidas, claramente las legislaturas provinciales han establecido la prohibición de producción. Por lo tanto, tampoco había un mecanismo de verificación, vamos a tener básicamente que cumplir la ley argentina. Hasta acá, la ley argentina. Esto genera ruido, por supuesto, genera ruido, y además genera otro problema. Los grados de cumplimiento provincial son asimétricos. Entonces, los niveles de otorgamiento de permisos, etcétera, difieren por provincia, y por eso estamos haciendo acuerdos provinciales también para colaborar, cooperar y todo, para que esto no sea dañino para nadie en definitiva, pero cumplamos la ley en definitiva a nivel nacional. El tercer grado de cumplimiento es, si va para Europa, le agregamos a la fecha de corte de diciembre del 2020, y ahí viene una problemática que es, si estamos en una zona verde autorizada legalmente por una provincia, pero deforestó después de diciembre del 2020, está fuera de la Unión Europea, es decir, es un grano, un animal legalmente producido que no está en condiciones comerciales para ser comercializado para Europa. Y eso claramente es una dificultad. Por eso el gran planteo que siempre dijimos, que reconozcan la legislación en los países. La DEFRA, en el Reino Unido, reconoce la legislación argentina. Entonces, el enfoque de Reino Unido, en ese sentido, es mucho más aceptable, porque tiene ese tipo de reconocimiento. Y ahí Marcelo plantea un tema adicional que tiene que ver con el planteo de la ganadería silvopastoril, en donde se pueden hacer determinados planteos de animales de ganadería en bosques que mantienen dichos bosques, además, en sus aptitudes y condiciones. ¿Y qué dice el reglamento europeo? El reglamento europeo dice, por un lado, el reglamento dice, será factible que eso suceda, y la guideline número 7, página 14, inciso 4, dice, pero si se deforestó, por más que esté en un bosque nativo haciendo ganadería silvopastoril, estará fuera del mercado europeo, ¿no? Estas son algunas de las contradicciones que hemos discutido, de hecho, con la Dirección General de Ambiente, y ellos han dicho, sí, pero es muy difícil diferenciar, discriminar. Bueno, esto genera un impacto enorme, y eso es uno de los temas que nos gustaría en algún momento tener la oportunidad de volver a discutir con ellos, porque justamente estamos promoviendo un ambiente en convivencia pacífica y armoniosa con la producción agrícola o producción ganadera finalmente alimenticia, y hay una restricción y una prohibición. Gracias. Bueno, ya creo que es la hora, ¿no? No sé si hay otra pregunta más. Una pregunta más. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces todo coincide. Les agradezco muchísimo, primero a los expositores desde ya, y después también al público por la paciencia y el interés. Ahora nos vamos a quedar todos pensando, porque tenemos una preocupación por un lado, una esperanza por otro, y mucho trabajo para hacer, por lo que veo. Así que esto recién empieza, creo que lo vamos a seguir convocando para ver cómo sigue la película, y muchas gracias a todos, realmente. Hay una gran coordinación.